Paciente de 65 años de sexo masculino, quien se encuentra en el servicio de urgencias por presentar tos. El paciente refiere que la tos le aumenta en el día y a veces en la noche. Tiene expectoración, disnea y fiebre. Es diagnosticado con EPOC de tipo enfisematoso desde hace 2 años. Antes de continuar, cabe destacar que el paciente presentó signos y síntomas tales como tos, expectoración y disnea, y en factores de riesgo se le consideró principalmente el consumo del cigarrillo, ya que fumó 60 paquetes año, lo cual quiere decir que el paciente fumaba 6 paquetes al día de cigarrillo. Por lo tanto, era predispuesto a que desarrollara un enfisema centroacinar. Otro factor de riesgo importante era el lugar donde reside, ya que vive en el barrio Casucá y este barrio hay un alto nivel de contaminación y polución en el ambiente. El EPOC enfisematoso ocurre cuando el humo del tabaco llega hasta el alveolo. En el alveolo se encuentran los macrófagos en su epitelio y estos captan la llegada del humo, ocasionando una respuesta inflamatoria por la exposición a los contaminantes en el aire. Los linfocitos T, más conocidos como los CD8, los macrófagos y los neutrófilos empiezan a secretar moléculas como la MMP9, las perofrinas y la lactasa de los neutrófilos, ocasionando un daño en la matriz extracelular. Este daño llega a una ruptura en la membrana alveolar y el alveolo se hiperinsufla, causando una sobredistensión alveolar, un agrandamiento en los bronquios terminales, se pierden los capilares alveolares y se destruyen las paredes en las vías aéreas, por lo cual disminuye la tasa de flujo expiratorio, aumentando la capacidad residual del pulmón, porque a mayor volumen hay menor presión, generando un estrechamiento en las vías aéreas. Este estrechamiento en las vías aéreas causa un colapso expiratorio, por lo cual aumenta el SHON, se altera el intercambio gaseoso y disminuye la PaO2 y aumenta la PaCO2. Se hizo una prueba de gases arteriales, una toma de gases arteriales, el cual arrojó como resultado la hipercapnia. No hay un correcto paso de sangre venosa hacia la sangre arterial, ocasiona una alteración de la difusión del gas alveolo capilar. Se estimulan los quimiorreceptores y aumenta la acidez. Esto significa que el paciente con EPOC va a vivir con el pH disminuido todo el tiempo, generando una hipoxemia. Esta hipoxemia aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye la ventilación pulmonar. Se presenta un aumento en la presión intratorácica, hay una pérdida de las estructuras de sostén de los pulmones y hay una hiperinflación pulmonar, por lo cual aumenta la resistencia estática y dinámica de los pulmones. Hay que tener en cuenta que estas son propiedades de los pulmones, por lo cual se ven alteradas. Disminuye su retroceso elástico normal y tienen una adaptabilidad aumentada, alterando la categoría de ventilación y respiración, por lo cual afecta el movimiento corporal humano del paciente, ya que el paciente va a sentir ahogo en cualquier movimiento que vaya a realizar, por lo tanto va a preferir estar en reposo, provocando cambios negativos fisiológicos. Se requiere el uso de oxigenoterapia. En este caso al paciente se le prescribe el Venturial 0,32. Hay que recordar que esto es oxigenoterapia de alto flujo. Cuando hay un aumento en la frecuencia respiratoria y disminuye la ventilación pulmonar, causa un colapso cardiopulmonar, ya que se aumenta la presión en la vena cava, disminuye la resistencia vascular, por lo tanto genera una falla en la bomba vascular periférica, causando un edema periférico en los pacientes. Esto puede producirse y generar un cor pulmonar, debido a que hay una falla en la bomba cardíaca por la falla en la función pulmonar, generando y afectando una mala circulación. La categoría de circulación se ve afectada, ya que hay una limitación en el movimiento, porque en la mayoría de los pacientes que tienen cor pulmonar hay un edema en los miembros inferiores y esto causa una alteración en el movimiento, lo cual genera una afectación en las actividades básicas de la vida diaria. Hay un signo y un síntoma muy característico
característico del core pulmonar y es la pérdida de peso que tiene el paciente. Y en este caso clínico, el paciente perdió peso. Bueno, hay un aumento de la presión intratorácica, lo que causa que haya un aplanamiento pues del diafragmático, y porque el diafragma pierde pues sus ventajas mecánicas. Hay una disminución efectiva pues de la contracción, aumentando pues el trabajo de los músculos respiratorios para soportar mayor sobrecarga ventilatoria. En esto pues se realizó una prueba diagnóstica, la cual fue los rayos X, en que podemos apreciar o ver como resultados que hay un aumento pues del espacio retroesternal, hay un aumento pues del diámetro anterior-posterior y hay un aplanamiento pues de los arcos costodiafragmáticos y hay un aumento de la radiolucidez en el tórax. Esto lleva a que la categoría de desempeño muscular se afecte, ya sea porque el paciente va a sentir ahogamiento o fatiga y no va a poder como realizar los movimientos de sedente a bípedo. Bueno, hay una hipoxemia, lo que causa que haya un aumento del dióxido de carbono y una disminución del oxígeno. Esto pues genera que haya cambios pues en la fibra tipo 1 porque pues hay un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, lo cual en pocas palabras es hipercarnia. Lo que lleva a que haya cambios pues en los metabolismos anaeróbico y aeróbico. Pues esto causa que haya una disminución pues de la resistencia muscular pues de miembros superiores, miembros inferiores y músculos respiratorios, ocasionando pues que haya un cansancio o dificultad pues para respirar en actividades o movimientos vigorosos, afectando la categoría pues de capacidad aeróbica. Bueno, lo que implica esto es que haya una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos, generando afectación en los movimientos. Esto debido a que la fatiga o disnea que presenta pues el paciente le impide pues realizar ciertas actividades o movimientos que involucren pues gasto energético, por lo que hay una afectación al realizar los movimientos. Esto causa que haya pues una limitación en el desplazamiento y pues en los traslados que el paciente lleva a realizar, dependientemente de su cuidador. Esto ya que suple capacidad de ser independiente a sus necesidades básicas. Esto afecta a la categoría de locomoción, pues por lo que el paciente se evidencia cambios psicológicos y pues emocionales, al no poder hacer ninguna de las actividades o movimientos que requiere. Como hay una hiperinsuflación pulmonar, esto ocasiona de que haya una expansión en las costillas. Esto se aumenta y esto tiende a que se aumente el diámetro y el perímetro anteroposterior y transversal de la caja torácica. Y esto hace de que en nuestro paciente tenga una forma de tonel, y esto hace de que se afecte la categoría de las características antropométricas. ¿Cómo se evidencia de que hay un aumento en el perímetro y en el diámetro? Esto hace de que tenga una actitud postural incorrecta en la columna vertebral, más afectado en las vértebras dorsales. ¿Por qué? Pues como se va aumentando, esto hace de que tenga una convexidad en la parte posterior. Y esto pues evidencia una cifosis vertebral. Por ende es que también se afecta la categoría de postura.
Cuando se genera una limitación en los desplazamientos, se altera la realización de actividades que involucran gasto energético, lo que provoca una limitación en los movimientos y acciones a realizar, lo que afecta a la categoría de autocuidado y vida doméstica, ocasionado por la fatiga al realizar una actividad específica o en general, en donde hay una restricción en las actividades de autocuidado y que se relacionan con el medio ambiente y la comunidad que lo rodea. Se encuentra afectado el movimiento corporal humano, ya que el paciente refiere sensación de ahogo con todas las actividades que realiza. De esta manera el paciente va a requerir estar en reposo, lo cual provoca cambios negativos fisiológicos en donde requiere pues elementos externos para suplir su enfermedad, tales como el flujómetro, humidificador, manguera corrugada, cánula nasal de alto flujo. Todos estos para prevenir y tratar pues la desaturación. También por medio del sistema Venturi al 0,32 con tratamiento farmacológico como indacaterol, glicopirronio, formoterol más budesonida y tiotropio. De esta manera pues estos medicamentos inhalados, lo cual también va a necesitar inhalador. De esta manera se afectan las tecnologías de asistencia y también existe al momento de que el paciente pues siente fatiga al realizar el movimiento, se encuentra una restricción al realizar actividades ya sea de autocuidado o que estén relacionadas con su comunidad o con un lugar o con las personas que lo rodean. También teniendo en cuenta que el barrio donde vive es un lugar donde hay bastante contaminación, bastante polución, es un lugar que se encuentra en zonas altas y es de difícil acceso, entonces pues también es una manera muy difícil para que el paciente pues se pueda encontrar con bienestar. De esta manera se altera la categoría de factores ambientales.